Así también no va a actuar, digamos, preponderantemente mediante la violencia, sino que preponderantemente mediante la ideología, que ya vamos a entender a qué se refiere eso. Es importante mantener, digamos, la idea de lo preponderante, porque no es exclusivo. Es decir, tanto los aparatos represivos del Estado como los aparatos ideológicos del Estado van a funcionar mediante violencia, van a funcionar mediante ideología. Solo que una manera de distinguirlo, dirá Althusser, es que los represivos del Estado es preponderantemente violento, los ideológicos del Estado preponderantemente ideológicos. Acuérdense que estamos hablando de las dos instancias que constituyen la superestructura, la cual está de alguna forma destinada a reproducir cualitativamente la fuerza de trabajo. Claro, como dice Marta, decía que no habían aparatos puramente represivos ni aparatos puramente ideológicos. Perfecto. Respecto a esto, eh, le di una vuelta y digamos desde mucho antes, pero, o sea, no desde mucho antes, como casi que constitutivo respecto a la, a la historia de Chile a partir, estoy pensando, desde la dictadura militar. Pero existen muchos ejemplos para ilustrar esto. Ilustrar, por ejemplo, cómo la policía funciona como un aparato represivo del Estado y de manera unificada con los tribunales de justicia. El peligro que comporta, por ejemplo, tener esa violencia legitimada y armada, no solamente en términos legales, sino que incluso podemos pensar que los aparatos represivos y los aparatos ideológicos se abrazan entre sí, pensando la mediación que hubo y que hay por parte de, digamos, los medios de información respecto al actuar preponderantemente violento de la policía. ¿Sí? Así también con el ejército, así también con las prisiones. Eh, bueno, hoy día me desayuné también con la noticia de que entiendo que el fiscal a cargo del caso de la primera línea fue suspendido por algunos abogados que hacen clase en Carabineros de Chile. O sea, más que vayamos al detalle de ese caso, es sabido, digamos, cómo funciona de manera unificada y centralizada estos aparatos represivos. Y también cómo son legitimados mediante los aparatos ideológicos. Eh, bueno, lo que quería hacer es justamente no caer en la enumeración de casos, porque desde mucho antes, pero del 18 de octubre hacia adelante fueron múltiples los casos en cómo se puede expresar la forma en cómo funcionan los aparatos represivos, los aparatos ideológicos, y por eso eh, puse, digamos, la foto que vino como a caracterizar el movimiento social que se dio y se está dando hasta la fecha. Porque me imagino que ya todos, a medida que vamos avanzando, digamos, en la presentación, ya todos pueden advertir, oye, sí, no sé, por ejemplo, el aparato ideológico también comprende la cultura y tenemos no sé, la música,
que se ha generado a partir del movimiento, tenemos el diseño, tenemos la ilustración, es decir, en términos culturales, se ha configurado toda una estética que viene a afirmar el movimiento social, y ahí me imagino que emerge la pregunta, pero profesor, ¿no los aparatos ideológicos funcionan en correspondencia con la estructura social? Por ende, la cultura también debería ir, digamos, en contra del movimiento social en cuanto a que una manifestación, en cuanto a que una crítica. Y bueno, también hay cultura, se podría decir, oficialista. Alberto Plaza, que se dignó a hacer un show de streaming y creo que tuvo 10.000 no me gusta. Eh, pero eso, o sea, a lo que voy, eso no habla de una de las características que nos presentan los aparatos ideológicos del Estado. Como dirá Althusser, al funcionar de manera múltiple y preponderantemente ideológica, los aparatos de Estado son más susceptibles de atender a las contradicciones de la estructura social. Es decir, no existe. Está pasando el camión del gas. Ahí dejó de pasar. No existe algo así como una relación de directa determinación respecto a la hegemonía en términos económicos, sino que es más susceptible de contradicciones, porque funciona de manera múltiple, diseminada, no centralizada, y preponderantemente mediante ideología. Es por eso que en el ámbito de la política podemos encontrar, digamos, propuestas, se podría decir, oficialistas o como propuestas críticas. En el ámbito de la cultura podemos encontrar arte, se podría decir, conservador, como Alberto Plaza, o arte crítico, ¿sí? En el ámbito de la religión podemos encontrar sacerdotes conservadores, sumamente conservadores, pero también sacerdotes críticos. Estoy pensando, Ignacio Martín Baró era sacerdote. Y así, digamos, el funcionamiento múltiple y diseminado de los aparatos ideológicos posibilitan la coexistencia de contradicciones. No así, por ejemplo, los aparatos represivos del Estado, que al funcionar de manera centralizada, unificada y violenta, están determinados directamente por la hegemonía de la base económica. Pensemos en un carabinero de izquierda. Es casi que inconcebible. Eh, por ejemplo, igual acá Althusser va a mencionar dentro de los aparatos represivos del Estado al derecho. Y ahí recae la relevancia de abogados y abogadas constitucionalistas. Estoy pensando en el proceso constitucional que se está gestando ahora. Eh, de un poco desmarcarse de lo que se podría decir en una